¿Qué tal, familia de Iglesia Amistad y a todos ustedes que están en los grupos pequeños? Mi nombre es el pastor Arturo Vargas. Le doy a todos ustedes la bienvenida. Qué bueno que están con nosotros en esta cuarta semana de la serie de Testigo. Espero que todos estemos aprendiendo acerca de lo que Juan, el apóstol Juan, nos quería a nosotros traer. El día de hoy vamos a entrar directamente a la cuarta señal. Espero que ya te hayan entregado tu guía del mensaje del día de hoy. Esta guía trae las preguntas. El día de hoy tenemos 8 preguntas que vamos a estar profundizando ahí en sus grupos que ustedes van a estar compartiendo al final de la lección. Vamos a entrar directamente a la enseñanza. Estamos en Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vamos a leer varios versículos y voy a ir explicando algunos datos importantes mientras voy leyendo estos versículos. Juan capítulo 6, versículo 1 y 2. Aquí es donde dejamos a Jesús. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. En este primer pasaje nosotros miramos que Jesús se mueve donde él estaba y dice que se va a la otra orilla del mar de Galilea. La mayoría de la gente tenía gente cada vez donde iba Jesús, había mucha gente que lo estaba siguiendo. Y dice aquí que se fue. En otras lecciones, en otros evangelios, nosotros podemos ver que la razón, o pensamos que una de las razones del por qué se fue para allá, es porque acababan de decapitar a Juan el Bautista. Su gran amigo había muerto. Y creo que Jesús estaba tomando un tiempo de descanso, tal vez por eso, tal vez por otras razones, pero está Jesús en la parte más alta de Israel, es donde está Jesús. Versículo 3 y 4. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta de la Pascua. Jesús llega a una colina, se sube con sus discípulos y empieza a mirar a toda la multitud que viene hacia ellos. El apóstol Juan nos deja saber a nosotros algo importante. Recuerda que el apóstol Juan no solamente está describiendo milagros por describirlos, sino que él nos está dejando a nosotros a dejar saber la razón del por qué estos milagros en verdad son señales que apuntan hacia algo. Y dice aquí específicamente que faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. La fiesta judía de la Pascua, los judíos la celebraban. Era una celebración de la liberación de Dios de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Moisés había sido un gran profeta, los había sacado de Egipto y ahora era un pueblo libre. Pero ellos sabían, al día de hoy ya no era una celebración, ya era más como un recordatorio de dos cosas importantes. Una, que era el juicio de Dios sobre de sus vidas, porque ellos creían que por la ocupación de Roma a Israel, el juicio de Dios estaba molesto con ellos. Entonces, era un recordatorio, Dios me está juzgando. Segunda cosa importante acá es que ellos estaban esperando entonces un Mesías político que los liberara, así como Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto, que ahora los liberara de la opresión romana. Así es que Juan nos está dando estos datos importantes para que tú y yo lo sepamos. Versículo 5. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Jesús está haciendo esta pregunta interesante. Versículos 6 y 7 continúa diciendo: esto lo dijo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Versículo 8. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Versículo 10. Hagan que se sientan todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. El apóstol Juan nos está explicando lo que está sucediendo en todo este proceso. Jesús ve a la multitud venir, le pregunta a Felipe. Yo creo que le pregunta a Felipe porque sabemos que Felipe era de esa región. Tal vez le pudo haber dicho: Felipe, hay un restaurante, hay una tienda donde podamos comprar comida para todas esas personas. Y la respuesta de Felipe prácticamente es: Jesús,
yo conozco este lugar y aquí no hay forma de darle de comer a toda esta multitud. Y sabemos por el número de personas que eran por lo menos 5,000 hombres. ¿Será que Juan no contó a las mujeres o no le importó contar a las mujeres? Bueno, yo no creo que es así, pero hay un dato muy importante. Juan está hablando acerca de 5,000 hombres. Una legión de soldados romanos se consideraba por la cantidad, una cantidad de 5,000 soldados. Juan está diciendo, hay una legión de hombres que están siguiendo a Jesús. Se calcula que en total entre hombres, mujeres y niños había más o cerca de 20,000 personas. Un poquito más, un poquito menos, pero es lo que se calcula que había en aquel entonces. Juan nos deja un dato muy importante. Hay en este momento 5,000 personas que son los que forman una legión de soldados romanos. Y creo que este dato es muy importante para lo que viene. Versículo 11 y 12. Jesús entonces tomó los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. En este momento Jesús se da cuenta, la gente viene a recibir un milagro. La gente se da cuenta, o Jesús se da cuenta que la gente no viene por seguirlo a él. La gente tiene un interés detrás de seguirlo a Jesús. Y Jesús le dice, vamos a darle de comer a esta gente. En verdad, ellos no daban de comer a la gente, ellos sanaban a las personas, no daban de comer a las personas. Pero Jesús ahora les dice, vamos a darles de comer. Felipe y Andrés les dice, mira, no hay forma de darle a toda esta gente. Andrés dice, bueno, aquí hay un niño, como a los niños les gusta estar enfrente tal vez, está un niño, le quita su lunch y le dice, bueno, este trae 5 panes y trae 2 peces. Pero pues esto no va a alcanzar para nada. Y entonces Jesús manda a sentar a todos ahí en la hierba y les empieza, en otras versiones inclusive miramos que toma los panes y los peces, ora por ellos y entonces los empieza a repartir. Recuerda esto, solamente, si hay cerca de 20,000 personas, solamente los que estaban cerca con Jesús se dan cuenta de lo que está pasando. Jesús al dar gracias por los panes y los peces, se mira un poquito ridículo porque ¿cómo es que le vamos a dar de comer con 5 panes y 2 peces a toda esta multitud? Nos estás pidiendo que nosotros les demos de comer, estás tú orando por ellos, pues ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Si a ti te invita Jesús a hacer eso, o por lo menos si a mí me invita y Jesús me dice, cierra los ojos y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque vamos a usar esta comida para alimentar a estas 20,000 personas, pues yo no creo que ni los ojos cerraría, yo creo que estuviera tratando de mirar a ver qué es lo que Jesús está haciendo, porque es en cierta forma ridículo el pensar que esos panes y esos peces va a alcanzar para alimentar a todas estas personas. Y la escritura dice que la gente comió y comió y comió. La gente que estaba cerca se empezaron a dar cuenta del milagro de la multiplicación. Los panes se multiplicaban, los peces se multiplicaban y la gente se empezó a dar cuenta. Pero pronto lo que sucedió es que toda la multitud se dio cuenta de este milagro. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, fácilmente, cuando tú miras que no llegó un camión o un carro, una carreta llena de comida y que ellos no llevaban comida para toda esta cantidad de gente y sin embargo estamos todos ahora comiendo y dice la escritura que todavía de lo que sobró quedaron 12 canastas más, hay un montón de comida, no sé para cuántos días más. Imagínate, la gente empezó a darse cuenta del milagro. Y yo creo que en ese momento, y creo que lo llegaron a hacer, pero solamente por un momento, esas personas tal vez se preguntaron, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Pero este enfoque de las personas duró muy poquito. Mira lo que dice en el versículo 14. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, mira el enfoque, en verdad, este es el profeta el que ha de venir al mundo. Por un momento, estas personas en verdad se enfocaron en Jesús. Se olvidaron del milagro, se olvidaron de sus estómagos y se enfocaron en Jesús. Pero Jesús sabía que solamente esto era temporal,
que una vez más, en un momento determinado, voltearían sus ojos muy rápidamente, voltearían sus ojos ya no a Jesús, sino al milagro. Versículo siguiente, versículo 15. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña. Jesús se da cuenta, hay 5,000 hombres, cerca de 20,000 personas, que lo quieren poner a la fuerza a Jesús como el rey. Estos están pensando, llegó nuestro Moisés. Así como Moisés liberó a Israel de Egipto, Jesús nos va a liberar ahora de Roma. Imagínate la escena de 5,000 hombres, solamente hombres está contando Juan, estos 5,000 hombres viniendo a Jesús, hacia los 12 y a Jesús, para tratar de poner a la fuerza a Jesús como un rey. Imagínate ese momento. Y la historia, cuando tú continúas leyendo la historia en otros evangelios, te das cuenta que en ese momento, mientras están en la parte alta de Israel, hay una legión de hombres que están siguiendo a Jesús. Una legión de hombres, hay 5,000 hombres. Cuando salen de esta región de Galilea, la escritura dice que ya llevaban no una legión, llevaban 2 legiones, porque donde quiera que iba Jesús, se unía una multitud de personas. Ya sabemos que saliendo de la región de Galilea, ya no van solamente 5,000 hombres, ahora ya van 10,000 hombres, más mujeres, más niños. Pero por lo menos sabemos que van 2 legiones de soldados romanos. Cuando llegan a Jerusalén, recuerda que van a la fiesta de la Pascua, estaba cerca la fiesta de la Pascua. Cuando llegan a Jerusalén, ya son 4 legiones de hombres y Jesús como su líder. Ellos están pensando, vamos a ponerlo a la fuerza. El país entero se está despertando. Nuestras oraciones finalmente han sido contestadas. Llegó nuestro Moisés. Estamos listos para ser liberados de la opresión de Roma. Finalmente Dios va a quitar su juicio sobre nosotros. Eso es lo que ellos están pensando. Pero escúchame, Jesús sabía todo eso que ellos estaban pensando. Jesús entendía cuáles eran sus intenciones. Y sí, ciertamente Jesús llegaría a Jerusalén, pero no para coronarse como rey. Jesús llegaría, obviamente, a ser crucificado. Ellos no seguían a Jesús porque quiero saber quién es Jesús, porque quiero ver qué es lo que Jesús, quién es Jesús. Ellos seguían a Jesús por lo que Jesús podía hacer por ellos. La escritura dice, ¿qué hizo Jesús? Cuando él se da cuenta, ya lo leímos, dice que se retiró a la montaña él solo. Versículo 15, versículo 16, cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. En este pasaje y en otros pasajes, esta es una escena medio rara, que hay muchas preguntas que deberíamos de hacer, porque parece como que Jesús apresura a los discípulos, tal vez mirando Jesús que la intención de los discípulos es la misma intención de la multitud. Empezaron a romantizar, a enamorarse de esta idea. Jesús finalmente nos va a liberar. Él es nuestro Mesías, un Mesías político que nos va a liberar de la opresión de Roma. Y Jesús mete a los discípulos en una barca. La gente no miró, no se dio cuenta dónde estaba Jesús. Simplemente los discípulos, Jesús los manda en el lago, los mete en una barca, los manda en el lago. Y más adelante nos damos cuenta que Jesús llega al otro lado del lago. Y la gente se da cuenta que no está Jesús y no están sus discípulos, agarran unas barcas y siguen, entonces los van a buscar finalmente hasta que los encuentran. Y cuando los encuentran, recuerda lo siguiente, cuando una persona tiene una agenda oculta y está tratando de sacar provecho de ti, no te dice enfrente lo que quiere de ti, pero te empieza a dar primero un poquito de vuelta para que bajes tu defensa y entonces van a presentar su agenda. Esa es la pregunta que le hace la gente, la multitud, a Jesús. Le dice en el versículo 25, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí,
¿cuándo llegaste acá? Le están preguntando, ¿cuándo tú llegaste aquí en este momento? No nos dimos cuenta cuándo te fuiste de allá, cómo llegaste aquí. Jesús se da cuenta que esta no era la pregunta que ellos querían hacer. Pero Jesús nos enseña a nosotros, y este era el punto de Jesús, este era el punto importante. Mientras sigas esperando sacar algo del cristianismo, sigues sin entender lo que significa seguir a Cristo. ¿Sí? Hay muchas personas que constantemente piensan, ¿qué voy a sacar de la iglesia? ¿Qué voy a sacar del cristianismo? Porque si no gano nada, pues no tiene razón de yo seguir adelante. Hay muchas personas que dicen, es que en la iglesia no hay, es que en la iglesia no encuentro, es que la iglesia no tiene, y como no tiene, no hay razón de que yo siga asistiendo a ese lugar. Jesús les enseña a ellos y va a hacerles una pregunta muy importante. Les va a responder Jesús a la pregunta que ellos no se atrevieron a hacerle. Porque esa pregunta de ¿cómo llegaste acá? No era realmente la pregunta. Esta era la pregunta y esta es la forma en cómo Jesús responde ante esa situación. Él dice, Juan capítulo 6, versículo 26, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan para llenarse. Jesús les dice, la comida no era el punto, no era el punto del milagro. Tú no entendiste hacia dónde apuntaba la señal que estaba sucediendo. Versículo 27, entonces les dice así, trabajen, pero no por la comida. Mírame acá, Jesús les dice, trabaja, pero no lo hagas por la comida que es perecedera, que se va a morir, que es pasajera. No des tu vida por algo que es pasajero. No malgastes tu tiempo. Es lo que les está diciendo Jesús. No desperdicies tu vida. Mira el versículo. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Jesús les está diciendo, no malgastes tu vida por la comida, mejor busca la vida eterna. Es decir, Jesús les está diciendo, ¿qué no te das cuenta con quién estás tratando? ¿Qué no te das cuenta lo que yo te puedo dar? ¿Qué no te das cuenta lo que puedes obtener de mí si dejas de pensar solamente en tu panza? Si dejas de pensar solamente en que tengo hambre, deme de comer. Jesús está apuntando a esa mentalidad de consumir y de consumir y de consumir. Y Jesús le dice, tú nada más vienes a mí porque te doy de comer, pero no tienes interés en mí. ¿Que no te das cuenta quién soy yo? Es más, dice la Escritura, Dios, el Padre, Dios dio su sello de aprobación. Es decir, Jesús está diciendo, ¿que no te das cuenta que yo vengo del Padre y que el Padre me está aprobando? ¿Que no te das cuenta con quién estás tú tratando? Y sin embargo, tu pensamiento solamente es en la comida. Versículo 30. ¿Y qué señal harás? Mira lo que dicen ellos. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Porque Jesús está clamando que Él es el Hijo del Hombre, Él es el Hijo de Dios. Entonces ellos le dicen, bueno, ¿qué señal vas a hacer? Esa es la famosa frase de, si Dios hace esto o esto por mí, entonces voy a creer. La famosa frase. Ellos siguen insistiendo. Versículo 31 dice, nuestros antepasados, mira, ¿cómo sabemos que estaban pensando en Moisés? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Estos hombres están enfrente del creador de la vida. Estos hombres están enfrente de quien es la resurrección y la vida. Estos hombres están enfrente de quien es el camino, la verdad y la vida. Estos hombres están enfrente de Dios en persona y lo único que están pensando es en el pan, es en su estómago, es en qué me vas a dar para comer. El apóstol Juan, de hecho, en los siguientes versos nos describe que Jesús empezó a hablar y les llamó la atención, como llama la atención a mi vida y a tu vida. Y dice la Escritura que después de que les dijo eso, muchos
hicieron, ya no siguieron más a Jesús. Se metieron a su Facebook y le hicieron el unfriend. Ya no querían ser amigos de Jesús, ya no querían seguirlo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ya no iba a haber más comida, que ya el mago ya no iba a hacer más magia para ellos y los trucos se habían acabado. Que habían venido a acercarse a Jesús para ver si hacía algún otro milagro y pues a ver si de pura suerte me toca a mí el milagro, pero si no por lo menos voy a ver un poquito de espectáculo, me voy a entretener, pero después cuando se acabe el show me voy. Puede ser por un momento que estas personas tengan una excusa del por qué no siguieron a Jesús, porque ellos no miraron a Jesús resucitado y todo lo que pasó después. Pero ponme mucha atención. Tú y yo y tú, no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque estamos del otro lado de la resurrección. Es decir, nosotros sabemos por la evidencia contundente, la mucha evidencia contundente de que Jesucristo en verdad resucitó y que Jesús es quien Él dice que es Él. Eso es lo que nosotros sabemos. Te hago la pregunta, familia de Iglesia Amistad, ¿estás aquí solo por la comida? ¿Estás siguiendo a Dios para ver qué me da? ¿Estás viniendo a la iglesia solo para ver qué provecho tú puedes sacar de todo esto? Entonces, si esa es tu razón, entonces no has entendido de lo que se trata realmente el seguir a Cristo. Jesús nos diría, no trabajes por eso, no desperdicies tu vida. ¿Qué no sabes con quién estás tratando? ¿Qué no sabes con quién estás tratando? Estás buscando tú cosas temporales. Jesús nos invita a seguirlo. Y la invitación de seguir a Jesús no es una cosa pequeña, no es pequeño. Te lo explico. Si por 2 semanas, piensa esto, si por 2 semanas los cristianos hiciéramos lo que la Escritura a nosotros nos manda hacer, si amáramos como Dios nos mandó a amar, si sirviéramos como Dios nos mandó a servir, si fuéramos generosos como Dios nos mandó a ser generosos, si nosotros como padres hiciéramos lo que la palabra de Dios nos enseña que un padre debe de hacer, si ustedes como madres hicieran lo que la palabra de Dios a ustedes como madres les manda hacer, si los hijos honraran a los padres como dice la palabra de Dios, si la iglesia de Jesús hiciera por 2 semanas lo que se nos mandó hacer, escúchame, el mundo cambiaría. El mundo cambiaría completamente. Si te das cuenta, no fueron los milagros, no fue el consumismo lo que cambió el mundo. No fue eso. ¿Sabes quién se dio cuenta de eso? Los discípulos. Los discípulos, esos hombres, se dieron cuenta que estaban con Jesús, el Hijo de Dios, que Él les iba a dar palabras de vida eterna, que Él era el camino, la verdad y la vida, y que no podían ir a ningún lado, que realmente cuando alguien tiene a Jesús, entonces tenemos todo lo que nosotros necesitamos. La pregunta incorrecta para nosotros es, ¿qué voy a ganar al seguir a Cristo? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué ganancia voy a tener de ser obediente? ¿Qué ganancia voy a tener de servir? ¿Qué ganancia voy a tener de amar? ¿Qué ganancia voy a tener de ir a una iglesia? Esa es la pregunta incorrecta. La pregunta verdadera, la pregunta a la cual Jesús está empujando a su audiencia a responder. Y es la pregunta que te está haciendo a ti y que me está haciendo a mí, que nos está haciendo a todos nosotros los creyentes en el siglo XXI, es la siguiente. ¿Quién tú crees que soy yo? ¿Quién tú crees que soy yo? Para algunos, Jesús es solamente alguien que hace milagros. Para algunos, Jesús es solamente alguien que me puede sanar, que me puede dar, que puede resolver mis grandes problemas, que me da, es decir, lo que yo necesito. Pero para otros, en verdad, Jesús es Dios en persona. Jesús es el Mesías.
el que perdona mis pecados, el que me trata con misericordia, el que me da su gracia, el que me deja su espíritu en mí, el que fue a construir una morada para mí, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el Verbo hecho carne y habitó entre nosotros y hoy vive en mí. Cuando los discípulos se dieron cuenta de esto que yo acabo de mencionar, ¿sabes lo que ellos hicieron? ¿Sabes cómo respondieron ante la invitación de seguir a Jesús? Ellos se rindieron a Jesús, lo siguieron a Jesús y dejaron de preguntar por comida, porque se dieron cuenta que Jesús era todo lo que ellos necesitaban. Y al final, obviamente, ellos recibieron más de lo que ellos podrían haber pensado. ¿Qué recibieron? Jesús les dio todo lo que él tenía. Inclusive dio su vida por ellos en la cruz para salvación de sus pecados, para una salvación eterna y entregarles una nueva vida, una vida eterna. Esta es una gran señal que el apóstol Juan nos describe a nosotros de nuestro acercamiento y de nuestro trato con Jesús. ¿Cómo tratas con Jesús? ¿Buscando el pan? ¿O buscas a Jesús sabiendo y entendiendo que Él es Dios y que las cosas temporales de esta vida son temporales? Pero estando en la presencia de Dios, es todo lo que yo necesito, es todo lo que mi alma necesita. Vamos a discutir, vamos a hablar de esta señal ahí en sus grupos pequeños. Cada una de las preguntas que tenemos para ustedes está enfocada a profundizar más en precisamente esta increíble lección que el apóstol Juan nos ha dejado a nosotros. Los espero la próxima semana.